Hola amigos y hermanos, muy buenos días. ¿Han escuchado ustedes que hay una diferencia entre decir yo creo en Dios y yo le creo a Dios? Porque el yo creo en Dios tiene que ver con mi entendimiento, con mi raciocinio, con mi conocimiento respecto de Dios. Si yo conozco poco y si mi razonamiento es frío y calculador, yo no voy a poder confiar en Dios, no voy a poder creerle a Él. Si yo digo que yo le creo a Dios, entonces está basado en lo que Dios es y en lo que Dios hace. En este momento, leer esta porción del libro de Ezequiel tiene que ayudarnos a creerle a Dios. Vamos a ver quién es Dios, qué está haciendo Dios, porque eso va a despertar nuestra fe. Leo para ustedes en Ezequiel 29, versículos 17 hasta el final de ese capítulo y luego versículos del 1 al 9 del capítulo 30. Dice así. El primer día del mes primero del año 27, el Señor me dirigió la palabra. Toma en cuenta, hijo de hombre, que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y su ejército llevaron a cabo una gran campaña contra Tiro. Todos ellos quedaron con la cabeza rapada y con llagas en la espalda. Pero a pesar del tremendo esfuerzo, ni él ni su ejército sacaron provecho alguno de la campaña emprendida contra Tiro. Por eso, así dice el Señor y Dios, pondré a Egipto en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien se apoderará de sus riquezas, saqueará sus despojos y se llevará el botín que servirá de recompensa para su ejército. Yo te entregaré a Egipto como recompensa por lo que hizo contra Tiro, porque ellos lo hicieron por mí, afirma el Señor y Dios. En aquel día acrecentaré la fuerza del pueblo de Israel y en ese momento tú, Ezequiel, les hablarás con libertad, entonces sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 30. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, profetiza y adviérteles, así dice el Señor y Dios. Giman y digan, ay de aquel día, porque se acerca el día, sí, el día del Señor está cerca, día cargado de nubarrones, día nefasto para los pueblos. Vendrá una espada contra Egipto y Cus será presa de la angustia. Cuando caigan los heridos, cuando caigan heridos los egipcios, serán saqueadas sus riquezas y destruidos sus cimientos. Cus y Libia y toda Arabia, Cub y el pueblo de la tierra del pacto caerán a espada con Egipto. Así dice el Señor, caerán los aliados de Egipto, se derrumbará el orgullo de su poder, desde Migdol hasta Asuán, caerá a filo de espada, afirma el Señor y Dios. Estarán desolados en medio de la tierra, desoladas sus ciudades estarán entre ciudades en ruinas y sabrán que yo soy el Señor cuando prenda fuego a Egipto y destruya a todos sus aliados. Bueno, aquí tenemos un pasaje en el que se está hablando de cómo Dios va a usar a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, para destruir a Faraón, el rey de Egipto. Desde el capítulo 25 venimos leyendo cómo Dios estaba advirtiendo la destrucción que traería sobre 7 naciones que están alrededor del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. De esas 7 naciones, particularmente la última es Egipto. Y curiosamente, Egipto, ahí en Ezequiel le dedica 2 capítulos para hablar en contra de ellos. De esa manera era el enojo, la ira que Dios tenía sobre Egipto. Podemos ver claramente ahí en el capítulo 29, versículo desde el 18, dice así, toma en cuenta, hijo de hombre, que el rey de Babilonia, Nabucodonosor y su ejército llevaron a cabo una gran campaña contra Tiro. Luego dice versículo 19, por eso así dice el Señor y Dios, pondré a Egipto en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este pasaje que estamos leyendo habla específicamente de cómo Dios va a usar a Nabucodonosor para atacar a Egipto. La pregunta es, ¿qué tiene Dios contra Egipto? Bueno, brevemente se los puedo decir. En primer lugar, de primera mano, los Jacob y sus hijos llegaron a Egipto en busca de alimento en medio de una hambruna que hubo sobre la tierra, pero en el paso del tiempo llegó un faraón que les tuvo miedo porque era una población que crecía muy rápido y los esclavizaron y los usaron para sus construcciones y los explotaban como viles esclavos.
y el pueblo israelita clamó a Dios por su liberación. Entonces, un antecedente hay es que Egipto esclavizó al pueblo de Dios. Segundo lugar, podemos mencionar que eh, dentro de ese temor que tenía el faraón contra los hebreos, ordenó una matanza de todos los bebés hebreos. ¿Se acuerda que por esa razón Moisés fue enviado en una canasta en las orillas del río Nilo y lo encontró la hija del faraón? Bueno, ahí viene otra historia. Pero hubo una matanza, fue real. Muchos bebés, miles de bebés hebreos murieron en manos del faraón. Y por si fuera poco, eh, Egipto, cuando ellos van huyendo rumbo al desierto, Egipto vino a perseguirlos, cercándolos contra el Mar Rojo. Y Dios tuvo que actuar ahí para poder liberar a su pueblo y que no cayeran bajo el ejército egipcio. Hay una deuda pendiente contra Egipcio y le voy a decir algo que es muy importante. Allá en Génesis 12, Dios llama a Abraham el padre del pueblo israelita, el padre del pueblo hebreo. Y Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y le dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Estas naciones, 7 naciones, están alrededor de Israel y de Judá, de alguna forma habían dañado, habían menoscabado, habían infligido dolor al pueblo de Dios. Y la promesa que Dios le dio a Abraham, le dijo, y a los que te maldigan, yo también los voy a maldecir. Y lo que Dios está haciendo en este tiempo, está cumpliéndole una promesa que le hizo a Abraham, que probablemente al mismo pueblo se le olvidaba, pero a Dios no se le olvidaba. Y lo que Dios ha prometido, lo iba a hacer ahora. Así es que es muy interesante cuando leemos en Ezequiel, básicamente ahorita en el capítulo 29 y 30, sobre lo que Dios le va a hacer a Egipto, porque fíjese, encima de otra cosa, increíble. Cuando de principio Nabucodonosor estaba acechando para destruir Jerusalén, el rey de Jerusalén buscó ayuda con el faraón de Egipto. A esa nación que les había causado dolor, a esa nación que los había esclavizado, claro, ahora era una potencia, el mismo pueblo de Dios va a buscar al faraón de Egipto para que los ayude y los defienda del rey de Babilonia. Qué irónico. Al pueblo de Dios se le olvidó muy pronto el daño que Egipto les había hecho, pero fíjese nada más, a Dios no se le olvidó. Y Dios en el paso del tiempo va a cobrar esa deuda por su pueblo. ¿Qué es de las cosas que podemos encontrar valiosas aquí? Número uno, que es muy curioso cómo Dios usa, dice allá hablando del faraón, que Dios endureció el corazón de faraón para mostrar su poder y su gloria frente a su pueblo cuando lo liberó de Egipto. Dios endureció el corazón de Faraón. Al mismo tiempo que Dios enviaba a Moisés para liberar a su pueblo, endurecía el corazón de Faraón. Y eso ayudó a que Dios expresara su poder y su gloria a través de 9 plagas y finalmente la salida a través de los primogénitos que murieron. Y ahora usó a Nabucodonosor, un rey pagano, lo usó para atacar Egipto y para destruir Egipto. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Queridos amigos, aunque a nosotros nos parece que hoy día los gobernantes hacen lo que quieren, la verdad es que no hacen. Bueno, de momento hacen lo que quieren, pero lo que ellos hacen está bajo lo que Dios ha decretado hacer con este mundo y con las diferentes naciones que lo conforman. Así es que no se crea usted que si un presidente municipal o un gobernador de un estado o el presidente de un país hace maldades y se inclina ante sus propios ídolos, tiene sus dioses paganos y hace negocios oscuros y cae en la corrupción. Todo eso Dios lo está viendo, pero eso no está fuera del plan de Dios ni del control de Dios, porque Dios va a usar aún a los presidentes de los países, a los gobernadores de los estados, para hacer su voluntad, para mostrar su poder y su gloria ante los hombres. Y la otra cosa que quiero mencionar y no quisiera que usted olvidara, es que en medio de toda esta confusión que hay de maldad, de corrupción, en medio de todo eso, Dios ha dado una promesa de guardar en el hueco de su mano a aquellos que son su pueblo.
Por eso es lo importante que allá en Juan 1:12 dice que todos aquellos que podemos creer en Jesucristo, se nos da el privilegio de ser hijos de Dios. Y ahora a través de Jesucristo pertenecemos a su pueblo. Y como su pueblo, Dios ha dado una promesa de bendición, de guardar y de cuidar de nosotros. Podemos pasar por tiempos difíciles, podemos pasar por tiempos que no comprendemos por qué sucede lo que sucede, sí, pero Dios sigue en control. Nuestra vida no está tirada a la suerte. Dios está en control y está guiando la vida de nuestra ciudad y de nuestro país. Confiemos en Él. Oremos. Bendito Padre, gracias por la enseñanza del profeta Ezequiel y porque nos recuerda que tú eres un Dios fiel a tus promesas y que si tú has prometido guardarnos y bendecirnos, así lo harás. Y si le has advertido a las naciones que cualquiera que cause nuestro mal, tú cobrarás esa deuda, es porque tú eres un Dios que también sabe cumplir sus advertencias con aquellos que no te reconocen, que no te obedecen. Oh Padre, te ruego que tu Espíritu Santo provoque en nosotros ese amor y esa gratitud al poder ver cómo tú te mueves en la historia, cómo tú te mueves en nuestro tiempo, cómo tú estás por encima de los gobernantes y que pueda despertar en nosotros la paz y la tranquilidad de saber que nuestra vida está en tus manos y que pese a las circunstancias que no entendemos, tú estás en pleno control. Te ruego que tú des paz a aquellas personas que están sufriendo por un gobierno corrupto, por un gobierno malvado, por un gobierno injusto, pero te ruego que en medio de eso tú muestres tu poder y tu gloria. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.